Bueno, entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de las estructuras de repetición en JavaScript. Básicamente, las estructuras de repetición nos permiten a nosotros ejecutar una porción de código una y otra vez hasta finalmente culminar alguna tarea o alguna labor. Son bastante útiles, realmente nos reducen la cantidad de código necesario para hacer algún tipo de labor. Vamos a probarlo de una vez al grano, y vamos a probar en las estructuras de repetición. Voy a abrir una carpeta nueva em, que se llame, ¿dónde está? Listo, que se llame noviembre 12. ¿Ok? Y dentro de esa carpeta voy a entrar a crear lo que nosotros indicamos las otras ocasiones, otra carpeta que se llame JavaScript, ¿cierto? O JS, donde vamos a ubicar únicamente los scripts de JavaScript. Dentro de la carpeta noviembre 12 vamos a crear nuestro archivo HTML. Entonces, estructuras repetición.html. Ustedes le colocan el nombre que quieran allá. Listo, a nuestro archivo HTML. Creí fue una. Amanecí como un poquito torpe el día de hoy. Borremos ese directorio y creemos un archivo que se llame estructuras repetición.html. ¿Listo? Ahora sí. Dentro de ese archivo, pues obviamente vamos a colocar nuestra estructura HTML básica. Y de pronto pues creemos un título que diga estructuras de repetición. Ya. Bueno, recuerden que debemos incluir el archivo JavaScript correspondiente, en el cual vamos a estar trabajando realmente las estructuras de repetición. Entonces, incluyámoslo, script, crc y tecla tabular. Ahora aquí vamos a colocar la ruta del archivo JavaScript JS y llamémoslo estructuras repetición.js. Estructuras repetición.js. Ok. Bueno, ahora dentro de la carpeta JS vamos a crear un archivito que se llame estructuras de repetición.js. Estructuras repetición.js. Ok, ya estamos listos para empezar a trabajar. Lo primero es crear un alert dentro de estas estructuras de repetición.js para verificar que efectivamente la página está cargando de manera correcta el archivo JavaScript. Ok, entonces vamos a colocar un alert que nos diga simplemente hola y punto y coma. Guardemos, copio la ruta de mi archivo y voy a pasar directamente a un navegador nuevo donde puedo verificar efectivamente que me aparece mi alert, mi ventanita de alerta, hola, indicando que efectivamente está listo la página para trabajar. ¿Ok? Miren, ahí está el hola. Bueno, ahora sí empecemos a trabajar en serio estructuras de repetición. La primera estructura de repetición que vamos a trabajar es el ciclo for. El ciclo for es la estructura de repetición más completa, entonces por eso me gusta que la abordemos de primero. Ya las demás son mucho más sencillas. El ciclo for es una estructura de repetición que en realidad pues cuenta con una, digamos, una primera sección donde se controla la forma en cómo se hace la repetición. ¿Ok? ¿Qué se va a repetir? Lo que haya entre estas dos llaves, ¿ok? Entre la llave de apertura y la llave de cierre, aquí donde nos dice sentencia, todos los
las sentencias que nosotros coloquemos en esta sección pues van a ser repetidas una y otra vez hasta que finalmente este espacio, esta cabecera que es la estructura, la cabecera que controla el ciclo for, pues llegue a su fin. Miren que cada uno de los parámetros de esta cabecera de control, pues están separados por punto y coma. ¿Ok? Entonces hay punto y coma, hay dos puntos y coma, y eso nos indica que hay finalmente pues tres parámetros. El primer parámetro va a ser normalmente una variable que muy probablemente utilizamos únicamente aquí dentro del contador del ciclo for. Creamos una variable que es la variable que nos va a llevar la cuenta. O sea, nos va a contar cuántos ciclos llevamos, cuántas veces hemos repetido todo este código. ¿Ok? La segunda, el segundo parámetro es una condición. Debe ser un elemento, debe ser una sentencia o alguna condición que se evalúe a verdadero o falso. ¿Ok? ¿Se acuerdan hace 8 días que hablamos de, de algunas condiciones, de algunas comparaciones, ¿cierto? Un elemento mayor que otro, un elemento menor que otro, un elemento igual que otro, ¿cierto? Condiciones de comparación de contenido de variables, pues, y que esos nos retornaban verdadero o falso dependiendo de si la condición, pues, se cumplía o no se cumplía. Entonces, ese segundo parámetro es eso, justamente una condición, una comparación. Normalmente una comparación casi siempre es comparando el contador contra algún límite o un tope de repeticiones. El tercer parámetro ya es la forma como se va a estar incrementando este primer parámetro que es el contador. ¿Ok? Entonces va a estar sumándose alguna cantidad o algún valor al contador. ¿Para qué? Para que cada ciclo se verifique si el valor del contador cumple con la condición, y si cumple con la condición vuelve y se repite el ciclo hasta que esta condición ya no se cumpla, o sea, retorne falso. En ese momento se va a finalizar el ciclo for. Una recomendación importante aquí en JavaScript: siempre verifique que esta condición llegue en algún momento a ser falsa. O sea, si usted va a contar, no sé, los números del 1 a 10, verifique que esta condición haga que este ciclo finalice cuando ya llegue a 10. ¿Ok? Porque si usted deja un ciclo for con una condición que nunca se va a cumplir, quedarías dentro de un ciclo infinito. Se estaría repitiendo un for por siempre, y ese eventualmente va a consumir la memoria del sistema que tenga disponible hasta el punto que va a hacer crash el equipo del cliente. O bien va a hacer crash el navegador, o va a hacer crash el sistema, todo el sistema operativo. Depende de la configuración, depende del navegador, depende del sistema operativo. Eso es totalmente posible. Entonces puedes consumirte todos los recursos de máquina que tengas, y eventualmente se va a caer la máquina que está visitando nuestra página. Entonces, para tener en cuenta, siempre hay que verificar que nuestros ciclos tengan un punto de culminación o de finalización. ¿Listo? Aquí no es como de pronto programas digamos, en lenguajes de programación, sobre todo los compilados, en los que tú puedes mantener el programa dentro de un loop y ir controlando las entradas al programa hasta que finalmente o bien se termine manualmente, o bien se llegue a una condición de culminación del programa. Aquí no, aquí tienes que tener desde un principio claro cuándo se va a finalizar el ciclo, y debe ser un punto finito, un momento finito en el cual ya se finaliza el ciclo. ¿Ok? Si no, efectivamente se rompe el programa. Por ahí dentro del canal, si son por ahí curiosos, hicimos la demostración de cómo
Bueno, fue una demostración que no estaba previsto que saliera así, de qué pasa cuando dejamos un ciclo infinito. Entonces, sencillamente se cayó la máquina del profe. Bueno, vamos a probar acá un ciclo for. Imagínense que yo quiero mostrar los números de 1 a 10. Voy a mostrarlos por consola. Aquí dentro de mi archivo JavaScript voy a mostrar por consola los números de 1 a 10. Entonces, ¿qué haríamos normalmente? Quien está iniciando, pues va a ser console, ¿cierto? .log 1, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿cierto? Es bastante engorroso. Mire, ya estoy en 4 y ya no quiero seguir. ¿Ok? Ya los hice de unas 5 nomás. ¿Ok? Abramos la consola. Shift Control K para Firefox. Shift Control I para Chrome. Y vamos a volver a actualizar esta página. Voy a mostrar aquí registros, información, tan. Listo. Entonces miren que aquí me mostró los números del 1 al 5. Y 5. ¿Ok? Entonces, sí, efectivamente, le pidieron, hágame un programa que muestre los números de 1 al 5. Y pues, bueno, de 1 al 10. Y pues efectivamente usted puede hacer un programa que muestre uno a uno los números del 1 al 5. Pero si le dijeran de pronto muestre los números del 1 al 100, ¿cuántas líneas le ocuparía ese programa? Le ocuparía por lo menos 100 líneas solo haciendo esto, repitiendo una y otra vez la salida hacia la consola. Y o sea, eso digamos que no está como tan bonito, ¿cierto? Entonces vamos a aprovechar la estructura for para hacer exactamente la misma tarea. La estructura for empieza precisamente con la palabra for, abre y cierra paréntesis. Aquí va a venir todo el control de esa estructura, tanto el incremento como la condición, como la definición de la variable que va a estar trabajando como contador, ¿cierto? Y luego abrimos llaves y dentro de estas llaves va a ir el código que se va a estar repitiendo una y otra vez, las sentencias que vamos a estar repitiendo. Entonces, ¿qué condición puedo hacer? Bueno, el primer parámetro es la variable que va a servir de contador. Entonces puedo crear la variable. Puede ser let o var. Se va a comportar y. Normalmente se utiliza la letra i dentro de los ciclos for para contar. Casi siempre está la tendencia, digamos que es una eh, digamos que prácticamente todos los desarrolladores siempre utilizan el i para entrar a hacer o para utilizarlo como contador dentro de un ciclo for. Entonces, let para i que inicia en 0, debemos darle un valor, ¿cierto? De inicio. Y mientras que i sea menor que 10, puede ser, incrementeme i. Y más. ¿Se acuerdan este operador de incremento? Este operador lo que hace es primero utilizar i y después incrementarlo. Cuando ya finalice el ciclo, pues i va a sufrir el incremento. Pero cuando está ejecutándose el ciclo y no se incrementa, es apenas finalice. Entonces todo lo que coloque aquí, el código que coloque aquí, va a estar trabajando con un i igual a 0. Y en el segundo ciclo, ya ahí va a valer 1 y el tercero va a valer 2. ¿Hasta cuándo? Hasta que i o mientras que i sea menor que 10, o sea, hasta 9. Cuando i sea igual a 10, esta condición, que es el segundo parámetro, esta condición se va a evaluar a falso. Una vez la condición se evalúe a falso, el ciclo termina, ¿ok? Vamos a probar console.log y vamos a imprimir i más 1. ¿Por qué? Bueno, imprimamos i y vamos a ver por qué. Guardemos, actualicemos y ejecutemos. Y miren, efectivamente, yo quería los números del 1 al 10
y me imprimió los números del 0 al 9. ¿Ok? Entonces, algunos desarrolladores optan por indicar que inicie con i igual a 1 y, culmine cuando i ya sea mayor que 10. O sea, podríamos decir que repita esto mientras que i sea menor o igual a 10. Guardemos, actualicemos y miren, efectivamente ahora sí cuenta del 1 al 10. Algunos otros desarrolladores siempre inician sus ciclos, siempre inician los contadores con 0. ¿Por qué? Pues algunas veces ese es más gusto y sencillamente ajustan el uso del contador. En este caso, si empiezo en 0, quiero que muestre de 1 a 10, pues le sumo 1, ¿cierto? O sea, el primer ciclo i valía 0 más 1, pues va a valer 1. Y el último ciclo i va a valer 9 más 1, pues 10. Actualizo y efectivamente imprimo lo mismo, de 1 hasta 10. ¿Ok? ¿Cuál de las dos opciones es mejor? La que se le acomode a usted. No importa, realmente no interesa. Simplemente interesa es que usted tenga claro cómo funciona el ciclo y cómo poder aprovecharlo en su favor para poder evitar, si ustedes vieron, una enorme cantidad de repeticiones. Entonces, ya puedo decir perfectamente que lo haga de cuente de 1 hasta 1000. Actualicemos y miren que efectivamente me contó de 1 hasta 1000, ¿no? Con solo 3 líneas, 2 líneas. ¿Han podido probarlo? ¿Sí lo van probando? Ah, César está sin equipo, ¿no? Ya estoy ingresando acá y ya. Oh, y se le fue la señal. ¿Y Francisco? Sí, señora, ahí lo estoy probando y está funcionando bien todo. Trabaja bien, trabaja normal, igual que C. Sí, sí, como sé. Entonces, eso no tiene mayor misterio. De pronto, esta palabra reservada LED sea, digamos que la novedad ahí dentro de ese ciclo. LED lo que hace es crearnos una variable local, nada más. Eso ahí. Ujú. ¿Cómo es? El for, listo, es la que asigna. Y el left, LED, LED es lo mismo que si hubiéramos colocado la ah, palabra clave bar, la variable. ¿ok? La variable. La cosa es que LED, normalmente uno ve que LED y bar lo usan indiscriminadamente, no, por lo menos dentro del código que he estado mirando, no lo usan como tan juiciosamente, pero LED lo utilizamos buscando que sea considerada esa variable como una variable local, o sea que solo exista dentro de esta instancia, de aquí, entre este bloque hasta este bloque, ¿ya? Mientras que si nosotros creamos una variable con var, pues ella va a crear, esa variable va a existir de aquí en adelante, ¿vale? Esa es la única diferencia. Sin embargo, si usted crea una variable por acá, LED camisa, puede ser. Esta variable camisa va a existir dentro de todo el contenido del programa. ¿Listo? Entonces, muchas veces uno lo ve que las utilizan indistintamente, pero pues LED digamos que fue pensado más para utilizar variables locales, o sea que variables que existan solo dentro de alguna instancia, por ejemplo dentro de una función, que vamos a tratar de ver hoy funciones también, mientras que var sí son variables que existen globales, existen en todo el programa. ¿Okay? Esa es la diferencia. Pues a mí me gusta más tener el LED por lo menos dentro de los for, aunque pues no se nota realmente el cambio acá. Pero bueno, digamos es como para no perder la costumbre. ¿Okay? Dentro de las funciones, pues obviamente LED sí va a trabajar local, mientras que var va a trabajar como variable global. ¿Okay? Vamos a mirarlo ahorita más adelante. Entonces, miren que es súper fácil, súper fácil trabajar un ciclo for para el tema de recorrer o de presentar algún tipo de elemento. Ahora asociémoslo con lo que nosotros vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan el tema de arreglos?
Voy a sacar las guías para que las tengamos a mano. Dame un segundo. Tin, tin. Entonces, ya JavaScript, guía, JavaScript, guía, JavaScript, guía 1. ¿Dónde está? JavaScript, guía 2. Ok. ¿Se acuerdan cómo trabajamos la semana pasada? Creamos un arreglo que podíamos crearlo bien sea con new array o mediante las llaves, sencillamente, ¿cierto? Mira, aquí podemos crear un arreglo vacío o con new array. ¿Dónde está? Por acá, más arriba. Tengo que encontrarlo por acá. A ver, elemento define, no, más arriba. No, ya me fui. Ya me fui muy arriba. Entonces, la definición, o bien sea... mira, aquí está el otro. New array. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas nos permite crear una variable de tipo arreglo. Vamos a ensayar, y voy a quitar este for un momento. Vamos a ensayar una variable que se llame números. Y vamos a convertirla en un arreglo. New array. Cuando decimos new array, lo que estamos haciendo es reservando memoria del sistema para una variable de tipo arreglo. O sea, números en este momento es de tipo arreglo, así esté vacía. ¿Ok? Y aprovechemos el ciclo for que acabamos de probar para llenar este arreglo con los números del 1 al 100. Entonces, for, ¿cierto? Bueno, sí, for var let i igual a 0 y mientras que i sea menor que 100, incremento i. ¿Ok? Y vamos a llenar ese arreglo con los números del 1 al 100. Entonces acuérdese que nosotros llenábamos el arreglo indicando la posición en la cual iba a estar el elemento que íbamos a agregar, ¿cierto? Entonces vamos a crear números en la posición i y le vamos a asignar un valor que es i más 1. ¿Ok? O sea que en el primer ciclo de repetición i va a valer 0, ¿cierto? Entonces en números en la posición 0 o en la llave 0 va a darle el valor de 0 más 1. Vamos a llenar números con el valor 0 más 1. ¿Ok? Y vamos a mostrar, una vez finalice este ciclo for, vamos a mostrar por consola cuál es el valor o qué contiene números. Console.log números. ¿Listo? Eso es todo lo que vamos a hacer. Listo. Ya lo hicimos. ¿Qué nos está mostrando? Miren por consola. Me dice que es un array de 100 elementos y que tiene en la llave 0 tiene el valor de 1, en la llave 1 tiene el valor de 2, en la llave 2 el valor de 3, así sucesivamente hasta llegar al valor de 100 que está almacenado en la llave 99, ¿cierto? Nos dice que es un arreglo de longitud 100 en total. Entonces miren que sencillamente con un par de instrucciones ya pudimos hacer el llenado completo de un arreglo. ¿Listo? Probémoslo a ver. Ahora, si yo quisiera ver uno a uno los ítems o utilizar uno a uno los ítems de ese arreglo, también podría recorrerlo. Entonces, en lugar de hacer console.log, puedo utilizar otro ciclo for, utilizando i igual a 0, y mientras que i sea menor que 100, incrementeme i. ¿Ok?
y vamos a mostrar por consola, o podemos mostrarlo incluso con mensajes de alerta, ¿cierto? Alert y más 1. Y más 1. Listo. Probémoslo nuevamente. Y miren que efectivamente empiezo a tener un alert por cada uno de los elementos que tenía dentro del arreglo hasta que llegue a 100. Ok, súper sencillo. De esta manera nosotros recorremos el arreglo. Vamos recorriendo. Perdón, I más 1. No, números, perdón. Números en la posición I más 1. Listo. Qué pena con ustedes. Entonces, a ver, posición inicia en I, en la posición I, ok. Bueno, porque me está mostrando, no, miento, no necesito sumarle uno acá, perdón. Ya aquí estoy mostrando simplemente el contenido del arreglo en la posición I. Por eso es que me estaba arrancando desde 2. Mire, entonces el arreglo en la posición 0 tiene el valor 1. En la posición 1 tiene el valor 2. En la posición 2 tiene el valor 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Aquí había cometido un error craso. ¿Listo? Aquí llenamos el arreglo con cada uno de los ítems. ¿Cierto? Entonces en la posición 0 va a colocar el valor 1. En la posición 1 el valor 2 y así sucesivamente. Y aquí lo que estamos haciendo es sencillamente mostrando el contenido del arreglo. Podríamos hacerlo aún más, más chévere. Podemos colocar alguna cadena como ítem número, ¿cierto? Y concatenar. ¿Se acuerdan que se concatena con el signo más? Para eso vamos a necesitar hacer esta reunión. Acuérdense que i es un número entero. Y como tal necesitamos que se comporte como un número entero. Entonces continúa i siendo un número entero, lo sumamos con otro entero y el resultado de eso, al ponerlo entre paréntesis, el resultado de esos dos, ahí sí se va a concatenar con esta cadena de texto. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo? Estamos priorizando de que esta operación se realice primero. Colocando simplemente los paréntesis, esta operación se realiza primero. Después de realizarse esa operación, ahí sí se va a concatenar con esta cadena de texto. Guardemos y vamos a mirar cuál es el resultado. Mira, ítem número 1, ítem número 2, ítem número 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Aquí solo estoy mostrando cuál es el contenido de números en cada una de las posiciones. Probémoslo a ver si nos funciona. ¿Listo? Probemos a ver cómo nos funciona. ¿Ok? ¿Sí vamos? ¿O nos falló por ahí algo? Entonces miren, finalmente estamos recorriendo un arreglo para ingresar datos al arreglo y estamos recorriendo nuevamente el arreglo para estar mostrando los datos en este momento en un mensaje de alerta. ¿Ok? Eventualmente nosotros podríamos estar aprovechando digamos, este arreglo y estos ciclos y empezar a escribir directamente al cuerpo del documento, ¿cierto?
podría ser que lo aprovecháramos. Entonces hay diferentes formas de hacerlo. Le voy a mostrar una sencilla. Voy a crear por aquí un div y voy a colocarle una ID a ese div, ¿cierto? Voy a mostrarle, vamos a ponerle el nombre, el ID datos. Listo, ID datos. Ahora, en JavaScript vamos a crear una variable que se llame datos para acordarnos que es la que tenemos allá en el en HTML document.getElementById, ¿cierto? Con el ID datos, y con esto ya nos permite a nosotros acceder a ese nodo. Y ahora voy a crear por acá una variable que se llame, no sé, puede llamarse salida datos, o salida datos así, ¿ok? No, queda mejor así, salida datos. Y asignémosle nada, un espacio simplemente. Ahora, en lugar de hacer un alert, puedo asignarle a salida datos lo que contiene salida datos, ¿cierto? Concatenado con un espacio en blanco, coma, un espacio en blanco, y concatenado con lo que hay en números en la posición y. ¿Ok? Estoy concatenando dentro de una sola variable lo que contiene ese arreglo, pero separado por una coma, ¿cierto? Ustedes se acuerdan que existe también una función que convierte un arreglo en cadena, toString, pero pues no estamos usando esa. Estamos concatenando cada uno de los elementos dentro de salida de datos y vamos finalmente a indicar que datos punto inner html obtiene el valor de salida de datos. Actualicemos y miren lo que tenemos. Ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, ítem 5, ítem 6, ítem 7, ítem 8, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros quisiéramos de pronto hacer un arreglo con mostrar los cuadrados de cada uno de los números, pero no lo hagamos hasta 100, hagámoslo hasta 10. Quiero cargar, sobrecargar. Si quisiéramos simplemente mostrar el cuadrado de los números, entonces vamos a mostrar el el valor i más 1 elevado al cuadrado. ¿Okay? Acuérdense que el por nos eleva al cuadrado. Y actualicemos. ¿Por qué me salió de 0 hasta 100? Ah, mire, porque es que aquí está, listo, de 0 hasta 10. Y ahorita les muestro otra cosita. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 y 100. Los cuadrados de los primeros 100 números. ¿De qué? De los primeros 10 números. Ahora, si ustedes vieron, yo tuve que modificar acá y tuve que modificar acá para indicar, para que me mostrara cuál era, para que me mostrara exactamente la cantidad de ítems que tenía el arreglo, ¿cierto? Aquí lo tenían 100 y cuando lo probé con 100, entonces me mostró que no estaba definido, que no estaba definido, que no estaba definido, que no estaba definido. Cada una de esas posiciones no estaba definida. ¿Por qué? Pues porque aquí nosotros habíamos creado los ítems del 1 al 10 únicamente, pero aquí yo estaba tratando de recorrer el arreglo hasta 100. Entonces, ¿qué hubiéramos podido hacer? Acuérdese que existe una propiedad que es length que nos indica la cantidad de datos que hay dentro de un arreglo. Entonces vamos a utilizar esa propiedad que es números, ese atributo, números.length. ¿Ok?
Números.length tiene la cantidad de ítems o la cantidad de elementos dentro del arreglo. Entonces no importa que yo tuviera aquí 10, 100 o 1000, números.length me va a permitir ejecutar este código únicamente hasta la cantidad de ítems que tenga el arreglo. Actualicemos. Y efectivamente ya solo me cuenta hasta 100. Agrandemos ese arreglo, ¿cierto? Cuando nos cuenta hasta 100. Y mire, nos está mostrando los cuadrados de los números desde 1 hasta 100. ¿Ok? Los cuadrados de cada uno de ellos. Entonces aquí vemos varias cosas. Uno, el cómo elevamos un número al cuadrado. Lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Dos, cómo obtenemos el tamaño de un arreglo. Y bueno, esto también lo vimos la semana pasada, cómo podemos acceder a, aquí está, a un nodo dentro de HTML. Cómo podemos conectar JavaScript a HTML. Aquí estamos accediendo a un nodo y dentro de ese nodo, en la propiedad inner HTML, que es lo que queda visible en HTML, pues estamos agregándole el valor correspondiente. ¿Se les ocurre que de pronto podríamos hacer una tabla? ¿Se acuerdan cómo se creaba una tabla? Table border igual a 1. Bueno, pongámoslo entre comillas sencilla. ¿Listo? No puedo poner comillas dobles dentro de comillas dobles porque rompo esta cadena. Si usted está colocando comillas dobles para indicar el inicio y el fin de una cadena, debe colocar comillas sencillas dentro de las propiedades para que no rompa la cadena donde coloca la comilla doble. ¿Okay? Porque la comilla doble indicaría dónde es el final de cadena. Si usted está utilizando comillas sencillas para indicar el inicio y el fin de la cadena, entonces tendrá que colocar comilla doble en los parámetros que usted coloque dentro de los elementos de dicha cadena, ¿cierto? Tabla border igual a 1, ¿cierto? Aquí creo el inicio de la tabla y podemos eventualmente a salida de datos estar concatenándole ¿se acuerdan? La fila, y dentro de la fila la celda concatenado con salida de datos, y luego vamos a concatenar nuevamente con el cierre de la celda primero. Recuerden que cierran los primeros en cerrar, en abrirse son los últimos en cerrarse, los últimos en abrirse son los primeros en cerrarse, y luego concatenamos con la fila. ¿Okay? Finalmente, antes de imprimir, debemos cerrar la tabla, ¿cierto? Oh, perdón. Vamos a concatenar acá, antes de ya no necesitamos acá esto, simplemente número de datos. Y vamos a concatenar salida de datos, concatenenos por favor con tabla. Probemos. Y efectivamente, miren, tenemos una tabla con todos los cuadrados del 1 al 100, ¿cierto? Los cuadrados de los números del 1 al 100 dentro de una tabla. Entonces, eventualmente nosotros podemos escribir cualquier elemento desde JavaScript hacia el HTML en nuestra página. Podemos aprovechar los ciclos para mostrar información que bien hayamos capturado de alguna consulta, bien hayamos consultado alguna página y obtuvimos dicha información, o sencillamente la calculamos allí mismo. ¿Okay? Lo que hicimos acá fue crear una variable de tipo texto, ¿cierto? De cadena de caracteres. Miren, le asignamos esta cadena de caracteres que fue tabla borde igual a 1 para que nos muestre el borde de la tabla. El tag de apertura en HTML, miren que es un tag normal. Recorrimos el arreglo de números
desde i igual a 0 hasta o mientras que i sea menor que la longitud o la cantidad de ítems dentro de ese arreglo, y vamos a ir incrementando i. Ahora lo que hicimos acá fue concatenar. Acuérdese que el operador plus o el operador más se comporta diferente si los valores que usted tiene operando son cadenas de caracteres o si son enteros. En este caso son cadenas de caracteres. Como son cadenas de caracteres, no los va a sumar, sino va a concatenar. ¿Qué va a concatenar? Plus igual va a concatenar lo que contiene salida de datos, o sea, esto, con la cadena que usted está entregando acá. ¿Qué cadena está entregando? Fila nueva, ¿cierto? Celda, contenido del arreglo números en la posición i, o sea que cuando i valga 0 va a ser el primer elemento del arreglo y así sucesivamente. Y luego cerrar la celda, ¿cierto? Si la abrimos acá, la cerramos acá, y luego cerrar la fila. Y aquí está, ¿ok? Vamos concatenando la salida de datos, vamos acumulando la información que vamos a presentar en HTML. Cuando finaliza este ciclo for, cuando se repitió X cantidad de veces, en este caso se repitió 100 veces, ¿cierto? Cuando se finaliza este ciclo for, vamos a concatenar el tag de cierre de la tabla, ¿ok? Mira, aquí estamos abriendo la tabla, aquí estamos concatenando el tag de cierre de la tabla. Por último, estamos escribiendo directamente al cuerpo del documento, datos.ini.html, le asigna el valor de salida de datos. Eso es lo que nos permite a nosotros mostrar esa tabla desde JavaScript. ¿Ok? Voy a hacerla más chiquita, voy a hacerla solo de 0 a 10. Actualicemos y control R. Listo. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 74, 81 y 100. ¿Ok? Miren cuántas líneas nos gastamos de código. 2, 4, 6, 8, 9. Una línea de código para poder eventualmente mostrar una tabla gigantesca de cuadrados. ¿Okay? Ahora, otra cosa. Normalmente uno no deja estos elementos quemados dentro del código. ¿Listo? Quiero que repita hasta 10. Uno normalmente no lo deja quemado dentro del código. Si requiere dejarlo dentro del código, usted preferiblemente cree una constante o una variable para guardar o almacenar ahí la cantidad de repeticiones que usted necesita hacer en caso de que necesite hacerlos, ¿sí? O eventualmente podríamos nosotros crear una variable con un dato que estamos capturando, ¿no? Como por ejemplo variable repeticiones, asignele prompt, ingrese el número de repeticiones, ¿cierto? Y esa variable de repeticiones, acuérdese que usted la captura como texto. Entonces, esa variable de repeticiones tenemos que convertirla en entero o en número, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Con numeric. Con number, perdón. ¿Listo? O con parseInt o parsefloat, que también los compañeros habían estado investigando. Y ya que tengo aquí un número de repeticiones, pues no necesito ahora quemar el número acá, sino sencillamente utilizar la variable para indicar cuántas veces se va a repetir. Actualicemos y mire, ingrese el número de repeticiones. Ah, repita 2 veces. Listo, mira. Repitió 2 veces. Ingresa el número de repeticiones. Por favor, repita 5 veces. Entonces, mira, repitió 5 veces, ¿cierto? Ingresa el número de repeticiones. Repita 100 veces o 1000 veces. Y efectivamente nos repite 1000 veces.
¿Vale? ¿Preguntas hasta acá? Miren la utilidad, la gran utilidad que nos ofrece ese ciclo for. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Ok, listo. No, ahí es que como se bloqueó, pues no cargaba ahí un poquito la información, sí, pero lo que hizo realmente es colocar la variable repeticiones, pues captando los datos y ahí cuando le coloque el dato, ahí sí pues ya va a representar ese mismo dato, sea 100, sea el número que capte. Sí, efectivamente. Ahora, esto lo podemos hacer con tablas, pero también eventualmente podríamos hacerlo con listas organizadas o no organizadas, ¿cierto? Lista no organizada. Y para crear una lista no organizada, pues utilizamos el tab, el taxisto list item. Representamos el ítem ahí y cerramos el list item acá y finalmente vamos a cerrar la lista no organizada y San se acabó. Miren, actualizamos. Lista de número de repeticiones 6, 496, tan. También nos puede servir para crear o generar una lista no organizada. Eventualmente nos puede servir para cualquier cosa. ¿Cómo podemos o para qué normalmente nosotros hacemos esto? Cuando nosotros recibimos algún dato, sea por una consulta Ajax o algún arreglo que nosotros tuviéramos previamente cargado, podríamos estar presentando los datos que nuestro cliente nos está presentando, nos está entregando. ¿Qué podríamos hacer acá? Podríamos tener, por ejemplo, un formulario de uno o dos campos, un botoncito que nos vaya agregando cada uno de esos elementos al cuerpo de la página. Intentemos hacerlo, ¿les parece? Vamos a crear un formulario por acá en HTML. Voy a dejarlo sin un action y voy a crear un input de tipo texto que tenga un ID. No me interesa ahorita el valor. Un ID que se llame dato. No, entrada. Entrada. Listo. Y voy a crear un botón. ¿Cierto? Vamos a colocarle valor ingresar dato. Vamos a crearle un ID. ID igual agregar dato. ¿Listo? Y bueno, la idea es que este botón de agregar dato ingrese uno a uno los datos que nosotros vamos a estar ingresando por acá. Actualicemos. Perdón, vamos a trabajar un momentico acá. Ay, espérame un segundito. Este código. Este número repeticiones, salida de datos. Bueno, entonces voy a borrarlo y empecemos. O primero miremos que si nos haya quedado el formulario. Actualicemos y ya. Tenemos nuestro campo y nuestro botoncito de ingresar dato. Y la idea es que ingresen algo acá, oprimamos ingresar dato e inmediatamente nos aparezca aquí el dato ingresado, ¿cierto? Uno a uno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder capturar
el clic sobre ese botón. ¿Cómo se llamaba el botón? El botón se llama el ID agregar dato. ¿Ok? Entonces vamos a capturar ese botón. Var agregar dato igual document.getElementById, ¿cierto? Y el nombre que se llama agregar dato. ¿Ok? Listo, eso es lo primero. Ya tenemos el acceso al botón. Ahora, lo segundo, vamos a capturar el evento de clic en el botón. Entonces, agregar dato punto onClick y vamos a agregarle una función, ¿cierto? Es una función anónima, por tanto simplemente lo dejamos como función, abre cierra paréntesis y las llaves, lo que hicimos la semana pasada. Y vamos a hacer un alert nomás. Alert que diga botón presionado. Hasta ahí no tenemos nada raro. Capturamos o accesamos al nodo, capturamos o lo dimos una función al evento onClick y nos va a mostrar una ventana emergente. Actualicemos y hagamos clic en ingresar dato. Botón presionado. Hasta ahí todo va bien. Miren que vamos avanzando, el programa lo vamos avanzando paso a paso y vamos verificando que cada uno de los pasos que nosotros vamos dando efectivamente se lleve a cabo o funcione de manera adecuada. ¿Listo? Listo. Sigamos a ver. Ahora, la idea es que cada vez que se haga clic en ese agregar dato, nosotros vamos a capturar este contenido y lo vamos a presentar acá en el cuerpo del documento. Entonces hagamos la primera parte, capturemos el contenido, ¿cierto? Entonces para eso vamos a crear por acá nuestra segunda variable. O bueno, ni siquiera podemos crearla acá o podemos crearla aquí dentro de la función let campo texto igual a document.getElementById y el nombre del campo de texto. ¿Cómo era que se llamaba ese campo de texto? Entrada. Ah, bueno, copiamos este valor. Entrada. Entonces, no llamemos campo de texto, llamémoslo entrada para acordarnos que es la entrada. ¿Listo? Entrada y capturamos el nodo entrada ahí. Listo, ya tenemos acceso a entrada. Vamos a mostrar alert entrada punto value. Mostramos el valor de entrada. Actualicemos y volvamos a hacer clic en ingresar dato. Entonces miren que ya estoy viendo el contenido de esa entrada, ¿cierto? Pepito. Y ingresar dato. Y efectivamente ya puedo acceder al contenido de esa entrada, Pepito. ¿No? Entonces, aquí tenemos el acceso al nodo y aquí estamos mostrando el valor de esa entrada, entrada.value. Bueno, siguiente. Ya tenemos capturado el clic sobre el botón, ya tenemos acceso al valor del campo, pues finalmente vamos a estar escribiendo aquí en el contenido. Vamos a hacerlo utilizando un arreglo. Entonces vamos a necesitar una variable, ¿cierto? Esa sí la voy a crear por acá, una variable global, variable que se llame entradas o lista de entradas. Lista de entradas. ¿Listo? Y va a ser un arreglo, new array, ¿cierto? Un arreglo vacío. ¿Ok? Tengo un arreglo vacío. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora ingresar el valor capturado en entrada. Vamos a ingresarlo dentro de esa lista de entradas. ¿Cómo lo hacemos? Lista de entradas. Lista de entradas en la posición, ¿ok?
cuando la lista de entradas está vacía, la longitud, el atributo length de lista de entradas va a ser 0, ¿cierto? Cuando la lista de entradas tiene un elemento, pues la longitud, la cantidad de elementos va a ser 1, ¿cierto? Entonces, vamos a indicar que lista de entradas punto length, ¿ok? Vamos a agregar al arreglo lista de entradas en la posición tamaño de lista de entradas, vamos a agregarle el valor entrada punto value, ¿ok? ¿Ok? Entonces, cuando la lista de entradas está vacía, length va a ser 0, por tanto, el valor que estamos capturando va a llegar a la llave número 0, ¿ok? A la llave 0. Cuando lista de entradas ya tiene un elemento adentro, entonces lista de entradas length va a valer 1, por tanto, el nuevo valor que ingrese va a llegar a la posición 1, a la llave 1, o sea, ya sería el segundo elemento. Acuérdese que las llaves se cuentan desde 0 en adelante. ¿Listo? Una vez que ya he almacenado en lista de entradas los ítems, ¿qué puedo hacer? Pues sencillamente ya puedo recorrer este arreglo como lo hicimos hace un momento. Recorremos el arreglo imprimiendo hacia el cuerpo del documento. ¿Ok? Entonces tenemos que poder accesar al nodo datos, ¿cierto? Div id datos. Entonces vamos a hacer otro document get element by id, ¿cierto? Voy a hacerlo por acá. Var datos igual document get element by id en el id datos. Ya tengo acceso al nodo datos. Por tanto, ya puedo hacer un ciclo for, variable for var i igual a 0, mientras i sea menor que lista de entradas punto length, ¿cierto? Incremente i en 1, ¿cierto? Y más. Y vamos a crear por aquí una variable que nos vaya guardando toda la lista, todo el listado. Ok, vamos a crear por aquí la variable de una vez, igual que hicimos hace un momentico, let salida de datos es una cadena vacía o puede ser una UL, ¿cierto? Una lista no organizada. Recorremos el arreglo, ¿cierto? Y a salida de datos concatenamos, igual que hicimos hace un momento, la cadena LI, concatenamos con lista de entradas en la posición I, ¿cierto? Y concatenamos con el cierre de lista de entradas. Finalmente, a datos .inner html le asignamos salida de datos, ¿cierto? Nos falta aquí un pequeño detalle y es que a salida de datos vamos a concatenarle el cierre de la lista no organizada. Y eso sería todo. Entonces mire que aprovechamos nuevamente el ciclo for para recorrer un arreglo que hemos estado creando. ¿Listo? Miren, el arreglo estamos agregándole valores acá y luego recorremos el arreglo. Vamos a poner esto acá. Sí, recorremos el arreglo creando uno a uno los ítems en una cadena que se llama salida de datos y finalmente esa cadena de salida de datos la vamos a mostrar en el cuerpo del documento. Probemos a ver si nos funciona. Ingrese de datos. Luna. Ingresar dato. Listo. Casa. Ingresar dato. Salida. Ingresar dato. Miren que funciona muy bien.
Lo último creo que sería limpiar este valor, ¿no? Que ingrese el dato y que limpie el valor inmediatamente. Entonces, vamos a indicar, aquí está, entrada.value, que una vez hayamos leído entrada.value, a entrada.value le asignemos un valor vacío. Uy, aquí. Y actualicemos. Entonces, casa, clic y mira, limpia ya, carro, yate, etcétera. ¿Ok? Entonces, repasemos lo que hicimos. Primero, capturamos, aquí estamos capturando el nodo de agregar dato. ¿Cuál es el nodo? Este de acá, el campo de tipo texto, donde vamos a estar ingresando los nuevos datos. Capturamos o accesamos al nodo datos. ¿Cuál es el nodo datos? Acá, el div que tenemos por acá vacío, ¿cierto? Donde vamos a estar escribiendo. Ay, no, miento, agregar datos no era el elemento, no era el qué, el campo de tipo texto, sino era el botón ingresar dato. Era el que le vamos a dar la funcionalidad de captura, de que entre y empiece a capturar datos y a escribir, ¿cierto? Entonces aquí estamos accesando al botón. Y aquí sí estamos accesando al campo de datos. Ahora, estamos inicializando, cuando empieza el programa, inicializamos el arreglo lista de entradas. Es un arreglo vacío. ¿Okay? Ahora capturamos el evento clic dentro de o sobre ese botón. Y cada vez que hagan clic, va a ejecutar todo el código que hay entre esta llave y esta otra llave. Todo este código siempre se va a ejecutar cada vez que se haga clic. ¿Qué se hace? Accesamos a el campo de entrada, ahora sí, al nodo del campo de entrada, ¿sí? Creo una variable local, o sea, solo existe esa variable de aquí hasta acá. Yo debería crear aquí esta var y como let y, ¿cierto? Esta variable solo existe de aquí hasta acá, ¿ok? Crea una variable que se llama entrada, donde estamos teniendo acceso a este campo de texto, ¿sí? Una variable salida de datos que sencillamente es una cadena de texto que vamos a utilizar después para escribir ya acá. Es una cadena de texto que arranca simplemente con un UL, lista no organizada. Y ahora vamos a crear dentro de lista de entradas. Acuérdese que lista de entradas es un arreglo. Mira, lista de entradas es un arreglo. En lista de entradas, en la siguiente posición libre, en la siguiente posición disponible, que es el tamaño del arreglo. Entonces, cuando el arreglo está vacío, la posición disponible es la posición 0. Cuando el arreglo ya tiene un elemento, la posición disponible es la posición 1, que sería el segundo elemento ya. ¿Okay? Entonces, a esa posición disponible le vamos a agregar el valor capturado de el nodo entrada. ¿Cuál es el nodo entrada? Pues este campo de texto. ¿Listo? Y posteriormente limpiamos ese campo de texto. Miren, aquí leímos el valor de esa entrada y aquí escribimos el valor de entrada como vacío. Entonces, para que cada vez que oprima el botón ingresar dato, se limpie, capture el dato y limpie inmediatamente ese campo. Ahora hacemos un ciclo for para recorrer la lista de entradas. Utilizamos este parámetro, el tamaño de ítems de lista de entradas. Entonces, para i igual a 0 y menor que el tamaño de lista de entradas, incremente i y vaya concatenando a la variable salida de datos, vaya concatenándole lo que nosotros queremos que se muestre. En este caso, queremos mostrar ítem por ítem el contenido de lista de entradas. ¿Ok? Finalmente, pues concatenamos el cierre
darle lista organizada y escribimos ahí sí dentro del contenido HTML del campo con ID datos, que es el que está por acá, imprimimos la cadena de caracteres que nosotros generamos o que formamos acá. ¿Ok? ¿Sí es claro? ¿Sí les funciona? Entonces, en menos de 20 líneas de código logramos hacer un programita que nos escribe. Bueno, por ahí como que metí un campo vacío o algo más. Espere a ver, porque está mostrando doble espacio. Tan. ¿Quién sabe por qué está mostrando doble espacio? No, o sea que ahí se le da solamente ingresar dato, asiste en cero, Lo ingresa, ingresa. ¿ok? Ahí podrías hacer perfectamente una verificación previo a agregarlo dentro del arreglo. ¿Sí? Aquí puedes hacer una verificación previa. Que lo hacemos con los if, que es lo que vamos a ver en un momentico. ¿Vale? Básicamente nosotros podemos decir si entrada.value es diferente de, no sé, de una cadena vacía, entonces haga esto. ¿Ok? Guarde, actualice, ahorita vamos a ver los if, tranquilos. Entonces, yo puedo estar ingresando, y si tengo una cadena vacía, al momento de hacer clic, no la agregue. ¿Ok? ¿Ok? No, ya. Ok. Bueno, ¿preguntas hasta aquí del ciclo for? Pues ahí no lo, la corrección o la verificación de ese último pasito. Ok, mira, lo que nos indicaba hace un momentico. Ok, estaba así. A ver, listo. Estaba así. Lo que pasa es que cada vez que oprimieran el clic o hicieran clic sobre el botón, eh, íbamos a tomar el valor, fuera cual fuera el valor, y lo vamos a agregar como un nuevo nodo dentro de lista de entradas. Y una vez que lo agregaste dentro de lista de entradas, pues ya lo vas a imprimir prácticamente. Ya lo vas a imprimir aquí en el contenido, ¿cierto? Entonces, si teníamos algún contenido y luego le damos espacios, tanto, mira. Sí, efectivamente nos permite ingresar contenido en blanco. Entonces lo que hicimos fue todo este contenido desde la captura del valor hasta que ya se imprime en datos.innerhtml en el cuerpo del documento, pues todo eso lo condicionamos a que esta entrada value fuera diferente de vacío. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Con una estructura de selección un condicional que es el if. ¿Ya? Si entrada.value es diferente de una cadena vacía, ¿ya? Esto es una cadena vacía, no tiene nada, simplemente la apertura y cierre de llaves. Si es diferente a una cadena vacía, entonces haga todo esto. Que es lo que quiero que haga, toda esta cantidad de pasos. Capture el dato, agréguelo al arreglo,
recorra el arreglo y finalmente muestre todos los datos que previamente recorrí, que recorrí el arreglo para poder presentarlo en el cuerpo del documento, ¿cierto? Incluso yo debería meter este LED salida de datos también, ¿ok? Lo debería meter aquí dentro de este if para que no quede por ahí huerfanito. ¿Ok? Actualizo y ahí sí, mira, ingresar datos no funciona si yo no he colocado un valor realmente dentro del campo de texto. ¿Ok? Hay una segunda forma de hacerlo, posiblemente nos funcione. No he probado, pero posiblemente nos funcione. Vuelvo y retorno. Llegué, aquí estoy en la condición nuevamente en la que nos funcionaba, dejando ingresar campos vacíos, y puedo hacer una condición en la que si entrada.value es igual a una cadena vacía. Ya, lo anterior fue si era diferente a una entrada vacía, ¿cierto? Ahora puedo hacerlo al contrario. Si es una cadena vacía, continúe. O return. Venga, mira, vamos a ver si nos funciona con continuo. A ver. No, no nos funciona con continuo. Shift Control K. Sí. Continúe tiene que estar en un loop. Return. Sí, efectivamente tiene que estar dentro de una estructura de repetición. Ingrese. Y si le ingreso una cadena vacía, listo. Ok. Lo que dice, si es una cadena vacía, simplemente finalice la ejecución de esta función. ¿Ok? Return finaliza la ejecución de esta función. Si no es una cadena vacía, continúe ejecutando la función correspondiente. ¿Ok? Ese return. El continue también nos funcionaría siempre que estuviéramos dentro de un loop, dentro de una estructura de repetición, como por ejemplo el for. Pero en este caso no estamos dentro de una estructura de repetición. El for está acá, mírenlo, está aparte. Si yo estuviera dentro de una estructura de repetición, el continue rompía ese ciclo y continuaba con el siguiente ciclo de repetición. Pero no estamos dentro de una estructura de repetición, por tanto, estoy dentro de una función. La mejor opción es utilizar la instrucción return y finaliza la ejecución de esta función, únicamente la ejecución de esa función. ¿Ya? Entonces, el clic me ejecutaba todo este código, pero al darle return, pues ya no me ejecuta todo ese código, sino hasta donde alcanzó a llegar, hasta acá. ¿Listo? Esa es otra función, otra forma. Que llegue hasta ahí y no siga hacia adelante, No, que de una vez exacto, se vuelva. no siga, pero dentro de esto, dentro de este ámbito, ¿no? Miren, esto viene desde las 6 hasta la línea 28. Eso es lo que está rompiendo la ejecución de esta función como tal, desde la 6 hasta la 28. Si usted tiene más elementos de ahí para allá, pues se van a ejecutar posiblemente. Pero la función, como va desde la línea 6 hasta la línea 28, va a romper la ejecución de esa función acá, justo acá. Llegó hasta la 11 y ya finalizó esa ejecución, la ejecución de esa función. ¿Listo? En el caso de que esté vacío. Cualquiera de las dos formas les funciona. Si usted dice que entrada.value sea diferente de vacío, entonces pues ya no es el return, sino ejecuta todo estas instrucciones, ¿cierto? Pero pues también nos funcionan, cualquiera de las dos maneras nos funciona. Es muy difícil encontrar el código fuente de dos desarrolladores, es casi virtualmente imposible encontrar código fuente de dos desarrolladores exactamente igual. Si ustedes ven, las cosas se pueden hacer igual de una forma o de otra. Casi que el código de un desarrollador es una huella. Es una huella, casi que una huella dactilar. No puede reconocer fácilmente patrones diferentes, muy, muy diferentes entre uno y otro desarrollador. ¿Ve? Piensan diferente.
solucionan las formas de las cosas de manera diferente. Algunas más óptimas que otras, pero en general, pues si soluciona el problema planteado, pues ya se puede considerar que es una solución exitosa. Bueno, ya de ahí para allá, pues sí hay que mirar qué tan bien, qué tan segura, qué tan práctica, en fin. ¿Vale? ¿Preguntas? No, ok. ¿Sí les funcionó? Sí, sí, señor, sí funcionó. Ok. Listo, entonces esa es la manera de funcionar del for. Y el for es la estructura de repetición más, digamos, más complicada que tenemos. Usted puede hacer, usted puede recorrer un array de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Eventualmente usted podría estar decrementando, ¿ya? Y estar iniciando el arreglo desde el tamaño de las entradas. Probémoslo un momentico. Actualicemos acá y voy a llenar el arreglo. 1, miren, se llenó primero ese, 2 y así sucesivamente. 3, ¿cierto? Miren que me está ingresando al final del arreglo cada ítem. Ahora si yo quisiera eventualmente mostrar los ítems al revés, al contrario, podría, una de dos, llenar el arreglo y empezar a crear nodos en la posición 0, ¿cierto? Con splice, si se acuerdan el uso de splice, donde indicamos en qué posición queremos ingresar el nuevo elemento. Esa podría ser una opción. Pero la segunda es que si usted ya tiene un arreglo previamente creado y lo quiere mostrar no la menor llave hacia la mayor, sino al contrario, desde la mayor llave hacia la menor, entonces usted puede modificar el for que lo está recorriendo. ¿Ok? ¿Cómo? Podemos no iniciar desde cero, sino podemos iniciar con el valor de la cantidad de entradas, ¿cierto? Para i igual a el tamaño del arreglo, y mientras que i sea mayor que cero, ¿ok? Decremente i menos menos, ¿ok? Y ya no vamos a tener que indicar que sea en la posición i, porque ojo, arranca en la posición tamaño del arreglo, o sea, una posición que no una posición o una llave que no existe dentro del arreglo, pero podemos indicar que nos muestre no la posición tamaño del arreglo, sino tamaño del arreglo menos 1. ¿Ok? Guardemos. Miren, fueron tres cambios. Arrancamos con el tamaño del arreglo. El i arranca no desde cero, sino el tamaño del arreglo. Vamos a repetir mientras que i sea obligatoriamente mayor que cero y vamos a estar decrementando i en cada ciclo, ¿ok? Finalmente, no vamos a estar mostrando la posición i, sino la posición i menos 1, ¿ok? Actualicemos y vamos a probar cómo funciona. Entonces, 1, ingresa el dato, 2, ¿ven? Ahora 2 se ubicó encima de 1 y 3 se ubica encima de 2 y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces es muy fácil manipular la forma en cómo nosotros utilizamos los ciclos for para estar haciendo recorridos sobre todo de arreglos de esta forma. Ahora usted eventualmente también podría estar solo presentando los elementos pares de un arreglo, ¿sí? O los elementos impares de un arreglo, ¿ya? Como pues modificando el incremento, ¿ok? Ya no puedes, ya le dices no i más, sino por ejemplo i más igual 2 para que incremente en 2 o vaya incrementando de a 2 en 2, o i más igual 3 para ir incrementando de 3 en 3, ¿ok?
es probar. Aquí toca, esto es probarlo para ir, ir tomándole, ¿cómo se llama eso? Ir tomándole sentido al cómo funcionan los ciclos for. Voy a volver a contar de abajo hacia arriba, un momento, y vamos a probar el cómo podemos manipular el incremento. Quisiera que solo me muestre los ítems pares o que se incrementen pares. Más igual 2. ¿Okay? Entonces se va a estar incrementando no en 1, sino en 2 cada vez que se ejecute este ciclo. Por tanto, si yo indico que imprímeme el 1, ok, el 2 no se presenta, el 3 sí se muestra, ¿cierto? El 4 no se muestra, el 5 sí se muestra. Entonces miren, estoy mostrando los números brincándome de a 1. No necesariamente los pares, pero sí estoy brincando estoy mostrando cada 2. Ahora, ustedes acuérdense que en consola pueden manipular y pueden mostrar el contenido de variables. Vamos a mirar cuál es el contenido de esta variable que se llama lista entradas, ¿cierto? Lista entradas. Mire, es un arreglo que tiene 1, 2, 3, 4 y 5, pero pues está mostrándome solo 1, 3 y 5, solo cada dos elementos, cada elemento de por medio me está mostrando un ítem. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le dije que al momento de estar mostrando los datos, muéstreme solo cada dos elementos. Y como arranqué 0, entonces 0 más 2 muestra la primera posición, luego muestra la llave número 2, luego muestra la llave número 4, luego la llave número 6, etcétera, etcétera. Sino que pues la llave, mira, está la llave 0, está la 1, está la 2, está la 3 y está la 4. Muestra la 0, muestra la 2, muestra la 4 y así sucesivamente. ¿No? También lo puedo hacer incrementos pares, incrementos impares, etcétera. Eso es, ya ustedes lo manejan al momento que estén probando. Actualicemos. Y aquí, mire, 1, 2, 3. Ah, perdón. Le estoy dando enter. 1, ingresar dato. 2, ingresar dato. 3, ingresar dato. 4, ese sí va a aparecer, ingresar dato. ¿Sí? 5, ingresar dato, no se ve. 6, no se ve este. Y el séptimo sí se debería ver, ¿cierto? 1, 4, 7. Va de 3 en 3. Ahora, ¿cómo era que se llama la variable? Lista entradas. Lista entradas tiene los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solo mostró 1, 4 y 7. ¿Ok? Esto es bien interesante también, este incremento. Permite hacer unas cositas bastante interesantes. Bueno, muchachos, vamos a descansar 10 minuticos. Son las 10 de la mañana. Vamos a descansar 10 minuticos. Se toman un cafecito, un café y arranquemos a las 10:20. ¿Vale? Mientras tomamos algo. Así un tentempié. ¿Preguntas hasta este momento?